Sin que casi nadie lo notara, el peso argentino acaba de protagonizar uno de los movimientos más extraños de su historia. Pero lo realmente oscuro no es lo que ves en los titulares, es lo que está ocurriendo por debajo. Lo que el gobierno de Milei acaba de hacer con la moneda más castigada de América Latina es una apuesta que ningún presidente argentino se había atrevido a hacer en décadas. Y si sale mal, los efectos no los pagarán los bancos ni el FMI. Los pagarán los 46 millones de argentinos que llevan años guardando dólares debajo del colchón, porque nunca creyeron en su propio peso. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar cómo ves esta historia. Para entender lo que está pasando, hay que conocer al protagonista de esta historia. No es Milei, no es el FMI. El verdadero protagonista es la moneda más humillada de los últimos 100 años, el peso argentino. Una moneda que, según el Banco Central del propio país, ha tenido que ser reemplazada 5 veces en su historia, porque en cada ocasión perdió tanto valor que literalmente tuvo que cambiar de nombre. Del peso moneda nacional al peso ley. Del peso ley al peso argentino. Del peso argentino al austral. Del austral al peso convertible. Y finalmente, al peso argentino, que en 2002 se devaluó un 300% en pocas semanas. Una moneda con 9 defaults soberanos desde 1816. Una moneda que en solo la última década perdió el 99% de su valor frente al dólar. Eso no es un accidente, es un patrón. Y sin embargo, algo completamente inesperado ocurrió en los primeros meses de 2026. El peso argentino se convirtió en una de las pocas monedas emergentes del planeta que se apreció frente al dólar. En un mundo donde las divisas de economías similares a la Argentina caían como fichas de dominó, el peso subió más del 5% en apenas 2 meses. Bloomberg lo destacó. Infobae habló de un refugio inesperado. Y los analistas de EconViews señalaron algo todavía más desconcertante. El Banco Central estaba comprando dólares activamente, y aún así, el peso seguía fortaleciéndose. Según el propio ministro de Economía, Luis Caputo, sin esas compras del Banco Central, el peso habría sido un 20% más fuerte todavía. 20% más fuerte, en Argentina. Si te dijeron eso hace 2 años, no lo habrías creído. Pero aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque este fortalecimiento del peso no es lo que parece. Quédate con nosotros y vas a entender por qué un peso fuerte en Argentina puede ser una trampa mortal disfrazada de victoria. Para entender la trampa, necesitas el contexto completo. Cuando Milei llegó al poder, en diciembre de 2023, Argentina tenía una inflación del 211%. Las reservas netas del Banco Central eran negativas, menos 11.500 millones de dólares. La mitad de la población vivía en la pobreza. Ante eso, Milei hizo lo que prometió. Devaluó el peso más del 54% de golpe, recortó el gasto público como nunca antes en la historia argentina moderna, y logró, algo que nadie esperaba, 2 años consecutivos de superávit fiscal. La inflación cayó de 211% a 31,5% a finales de 2025. Fue una cirugía sin anestesia que le costó millones de argentinos el acceso a la salud, a los alimentos, a los servicios básicos. Más de 22.000 empresas cerraron entre 2023 y 2025. El desempleo alcanzó su nivel más alto desde la pandemia, pero la inflación bajó y el mundo financiero aplaudió. Ahora bien, no hace falta ser economista para ver el problema. El FMI le prestó a Argentina 20.000 millones de dólares en abril de 2025. El Tesoro de los Estados Unidos gastó cientos de millones de dólares comprando pesos argentinos directamente en Buenos Aires, algo que no hacía desde hace 25 años, cuando intervino para defender al euro. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, prometió hacer lo que sea necesario para evitar una devaluación caótica. Y aún así, según Oxford Economics, Argentina tiene vencimientos de deuda en dólares de al menos 18.000 millones solo en 2026. Si el país casi no tiene reservas reales, si la inflación sigue siendo muy alta,
alrededor del 25% según el FMI. Y si la moneda parece fuerte, pero solo de forma artificial, mientras las fábricas sufren porque exportar es caro, entonces no hay recuperación. El FMI lleva 23 programas con Argentina desde 1958. 23. Y aún así, el problema sigue ahí. Lo verdaderamente oscuro del peso argentino no es su pasado de devaluaciones. Es que el ciclo que Milei intenta romper tiene un mecanismo de autodestrucción incorporado. Cuando el peso se aprecia, las exportaciones se vuelven menos competitivas. Cuando las exportaciones caen, entran menos dólares. Cuando entran menos dólares, el Banco Central no puede acumular reservas. Y cuando las reservas se agotan, la devaluación vuelve, inevitable, como siempre. Argentina tiene el petróleo de vaca muerta, sí. Tiene superávit comercial en el primer trimestre de 2026, sí. Tiene a Milei con mayoría en el Congreso y con credibilidad política para hacer reformas que antes eran impensables. Pero también tiene 300.000 millones de dólares de ahorros, de los propios argentinos, guardados fuera del sistema financiero formal. 300.000 millones de dólares que la gente guarda en efectivo, en cajas fuertes, en cuentas offshore, porque en Argentina confiar en el peso siempre terminó de la misma manera. Y mientras esa desconfianza estructural no se rompa, ningún programa económico va a ser suficiente. Y aquí está la ironía más oscura de todas. El mayor obstáculo para la estabilidad del peso argentino no es el FMI, ni los mercados internacionales, ni los especuladores. Es la memoria colectiva de 46 millones de personas que aprendieron, a fuerza de crisis, que el peso siempre pierde. Milei no necesita solo reformas económicas. Necesita cambiar algo mucho más difícil de cambiar: la psicología de un país entero. Y eso, ni el mejor plan económico del mundo, ni el FMI, ni el Tesoro americano lo pueden comprar con dólares. El peso argentino está en su momento más paradójico de los últimos 20 años. Más fuerte en los mercados, pero más frágil en la confianza de su propia gente. Y si este análisis te pareció valioso, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Porque esta historia está lejos de terminar.